primer teorema de traslación corresponde a un desplazamiento sobre el eje S. Entonces, si nosotros tenemos nuestros ejes coordenados de esta manera, este es el eje S, este es el eje f de S, y tenemos nosotros nuestra función, ¿sí? Entonces, el teorema de traslación lo que hace es interpretar las funciones que se han trasladado sobre este eje una distancia a. Entonces, tendríamos aquí exactamente la misma función, es una distancia que mide a, ¿sí? Y tendríamos aquí la misma función, únicamente que, pues, trasladada a cierta distancia, ¿sí? Esta nueva función ya no es f de s, sino que es f de s menos a. Entonces, ese tipo de funciones es las que vamos a estar estudiando. El primer teorema de traslación nos dice lo siguiente. Si la transformada de una función en t es una función en S, entonces la transformada de un exponencial elevado a la AT por una función en T es igual a una función compuesta S menos A. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la transformada de e a la 5t por t cúbica, pues aquí vamos a identificar dos cosas. Primero que nada, en el exponencial el valor de a vale 5. Y luego la función que estamos transformando, pues es precisamente t cúbica. Entonces vamos a utilizar en la tabla de transformadas la transformada para t a la n, es decir, que n vale 3. Y la transformada de esta función se realiza de la siguiente manera. Lo que vamos a transformar es la función f, es decir, vamos a transformar t cúbica, ¿sí? Pero tenemos que recordar que la variable s de la transformada ahora va a ser s menos 5, que es lo que me dice aquí el teorema. Es decir, f de s va a cambiar a f de s menos a. Y si a valía 5, según lo que habíamos dicho aquí, pues entonces s va a ser ahora s menos 5. Si nos vamos a las tablas de transformadas, nosotros sabemos que la transformada de t a la n va a ser n factorial, que en este caso es 3, sobre s a la n más 1. Pero aquí recordemos que s tiene que valer s menos 5. ¿Ok? Entonces, la transformada nada más de t cúbica me va a quedar como 6 sobre s cuarta. Y s vale s menos 5. Entonces, ya que hice la transformada de t cúbica, ahora sí, en la s vamos a sustituir el valor de s menos 5. Sería entonces 6 sobre s menos 5 a la cuarta. Esta va a ser la transformada de este producto de funciones, ¿sí? Entonces, el primer teorema de traslación me ayuda a encontrar la transformada de un producto de funciones siempre y cuando uno de los factores en el producto sea una función exponencial. ¿Ok? Por ejemplo, si tuviéramos nosotros la transformada de e a la 2t por el coseno de t, tenemos que identificar otra vez dos cosas. Primero, tenemos que identificar el valor de a en el exponente, que es 2. Y luego tenemos que identificar el valor de la función, que no es el exponencial, ¿sí? Y en este caso, esa función es coseno de t. Así entonces, lo que vamos a hacer es transformar la función f, es decir, vamos a transformar coseno de t, pero sabiendo que el valor de s al final lo tenemos que sustituir por s menos a, que en este caso es 2.
¿sí? Entonces, hacemos la transformada de coseno de acuerdo a nuestras tablas. Y la transformada de coseno es S sobre S cuadrada más K cuadrada. En este caso, K, como aquí no tenemos, más bien como aquí nuestro coeficiente es de 1, pues me queda como 1 al cuadrado. Pero recuerden que S se va a cambiar por S menos 2. Entonces, simplifico lo más que pueda la transformada. En este caso, pues nomás será elevar al cuadrado el valor de K. Y sigo indicando que se tiene que hacer el cambio de variable. Ahora sí, ya cuando la transformada esté expresada en su forma más simple, sustituimos el valor de S por S menos 2. Así, la transformada va a quedar como S menos 2 sobre S menos 2 al cuadrado más 1. Esta es la transformada del producto del exponencial por coseno. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Preguntas ahí? El chiste de esto, muchachos, pues es identificar cuál es la función que no es el exponencial y transformarla de acuerdo a las tablas que tenemos. Y al final, dependiendo del valor de la constante en el exponencial, pues nada más se cambia la S por S menos esa constante. ¿Sí? Eso sucede en lo que es la transformada, pero este teorema pues también se puede interpretar en la transformada inversa. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Vamos a suponer que tenemos la transformada inversa de 2S más 5 sobre S menos 3 al cuadrado. Entonces, en este caso, como tenemos una función racional que deberíamos de buscar separar, entonces esto lo vamos a lograr mediante fracciones parciales, ¿sí? Así que, primero vámonos a la pura función racional, que es el 2S más 5 sobre S menos 3 al cuadrado. Entonces, vamos a tomar solamente la función. En este caso tenemos dos factores, ¿sí? Tenemos S menos 3 y tenemos otra vez S menos 3. Como tenemos dos factores, pues van a existir dos fracciones. La primera va a ser S menos 3 y la segunda es la repetición de este factor, es decir, S menos 3 al cuadrado, ¿sí? Cuando aparecen factores lineales repetidos, en una de las fracciones se escribe en el denominador el factor que se tiene y en la otra fracción se escribe la repetición. Si esto fuera S menos 3 al cubo, tendríamos una tercera fracción que sería S menos 3 al cubo. ¿Sí? Independientemente de que aquí la segunda fracción esté elevada al cuadrado, lo que se tiene es un factor lineal, ¿sí? Así que en ambos casos, en el numerador, lo que vamos a tener pues es una constante. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos un S elevado a la 1 en los dos casos. ¿Sí? Luego, como ya habíamos visto, aquí en la parte derecha se suman las fracciones. El mínimo común denominador sería S menos 3 al cuadrado. Entonces, A se multiplica por S menos 3 y B, pues ya no se tiene que multiplicar por nada, ¿sí? Se multiplicaría por 1 más bien. Luego aquí, entonces vamos a tener AS menos 3A más B sobre S menos 3 al cuadrado. Así que, si los denominadores de ambas fracciones son iguales, pues los numeradores también lo tienen que ser. Y es lo que vamos a igualar. Y tendríamos
tendríamos AS menos 3A más B es igual a 2S menos 5. ¿Sí? Y pues planteamos nuestros sistemas de ecuaciones. Primero que nada, los términos lineales, tendríamos que A es igual a 2, y luego los términos independientes, tendríamos que menos 3A más B es igual a 5. Evidentemente aquí ya tenemos el valor de A, y pues lo sustituimos acá para calcular el valor de B. Entonces tendríamos que B es igual a 5 más 6. Es decir, B es igual a 11. ¿Ok? Entonces, estos dos valores, los valores de A y B, los vamos a sustituir en los valores de nuestras dos fracciones que separamos, para así tener la función racional separada en dos. Entonces, vamos a tener que vamos a tener que 2s más 5 sobre s menos 3 al cuadrado va a ser igual a 2 sobre s menos 3 más 11 sobre s menos 3 al cuadrado. ¿Okay? Así que la transformada ahora sí se va a aplicar ya no sobre la función racional, sino sobre, bueno, ya no sobre la función racional impropia, sino sobre las dos funciones racionales que logramos separar. Vamos a tener entonces, ya voy a aplicar aquí ya de una vez la linealidad, las propiedades de linealidad, sacando las constantes y separándolo en dos términos. Tendríamos más 11 transformada inversa de 1 sobre s menos 3 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este primer término, pues no tiene pierde. O sea, si nos vamos a nuestras tablas, es la transformada de una exponencial. No tendríamos ningún problema. El problema se podría presentar en este segundo término, porque parece como que se están combinando dos cosas. O sea, parece que se está combinando un 1 sobre s a la n, pero también tenemos ahí el s menos 3. No hay ninguna fórmula que junte las dos. Y si desarrollamos nosotros ese binomio, o sea, si desarrollamos ese menos 3 al cuadrado, pues me van a quedar tres términos, ni siquiera se va a parecer a un seno o a un coseno. Entonces lo que vamos a usar aquí, tenemos que identificar que hay este último término se refiere a una función compuesta, ¿sí? O sea, el s menos 3 se está evaluando dentro de otra función. Y eso es lo que tenemos que interpretar como el teorema de traslación. En este caso, f de s, o sea, la función dentro de cual estoy evaluando el s menos 3, pues sería 1 sobre s cuadrada, ¿sí? Que está desplazada 3 unidades a la derecha, por eso se está evaluando en s menos 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada. Y se va a plantear de la siguiente forma. Esto va a ser 2, la transformada inversa de 1 sobre s menos 3, eso se queda igual, más 11 por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada, cuando s vale s menos 3. ¿Sí? Entonces, nos vamos a nuestras tablas de transformadas y vemos la transformada de cada una de ellas. En esta primera, volvemos, es una exponencial, ¿sí? Donde a vale 3. Por lo tanto, la transformada inversa de esta primera función sería 2 por e a la 3t. Luego, más 11
La transformada inversa de 1 sobre s cuadrada es t, ¿sí? Así que vamos a tener t, pero si estamos aquí cambiando, o sea, si estamos indicando que la s era una función compuesta, vamos a multiplicar esto por una exponencial donde se esté elevando a la at, y en este caso el valor de a pues es 3. ¿Sí? Así bien, esta es la transformada inversa de la función original. ¿Sí? Fíjense que aquí el teorema pues nada más se toma literalmente de forma inversa, o sea, aquí tenemos una función por una exponencial. Entonces, identificamos la función en S, ¿sí? de la función no compuesta, y nada más se multiplica por el exponencial, indicando la potencia como la constante A. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Por lo pronto no, maestra. Bien. Entonces, vamos a ver un problema de la solución de una ecuación diferencial que involucre este primer teorema de traslación. Vamos a tener la siguiente ecuación. Y' menos 6y' más 9y es igual a t cuadrada por e a la 3t. Y mis condiciones iniciales son y de 0 igual a 2 y y' de 0 es igual a 17. Fíjense que desde aquí podemos identificar que vamos a tener que utilizar el teorema de traslación porque lo que yo tengo es el producto de dos funciones y una de ellas es una exponencial. ¿Sí? Así que, según lo que habíamos visto, el método para resolver una ecuación diferencial utilizando la transformada de Laplace se da en etapas. Entonces, primero vamos a aplicar la transformada a cada uno de los términos. Tendríamos la transformada de y' menos 6 veces la transformada de y', más 9 veces la transformada de y esto va a ser igual a la transformada de t cuadrada por e a la 3t. ¿Sí? Los términos que los términos que involucran la transformada de las derivadas, pues tenemos precisamente que utilizar el teorema que habíamos visto de transformadas de derivadas. Entonces, el primero sería, esta es una derivada de segundo orden, o sea, es b', entonces empezaríamos con s cuadrada. S cuadrada por y de s, menos. Le vamos restando un exponente a la s. S por y de 0, menos, le restamos un exponente a la s, pues ya no me queda más que la constante 1 por y' de 0. Todo esto corresponde a la transformada de y', ¿sí? Menos 6 veces, y ahora aplicamos la transformada a y'. Entonces, en este caso, como tenemos únicamente y', es una derivada de primer orden o de orden 1. Así que empezamos con s a la 1. S, y de s. Menos, le restamos un exponente a la s, pues me queda 1, y de 0. ¿Sí? Esto corresponde a la transformada de y'. Más 9 veces la transformada de y, pero pues la transformada de y, como no sabemos cuánto vale y, la dejamos indicada. Pasa de una función en t a una función en s. Igual, y para transformar esto, pues utilizamos nuestro teorema de traslación, ¿sí? Identificamos cuál es la función que no es
el exponencial. En este caso es t cuadrada. Entonces vamos a tener la transformada de t cuadrada. Y S la vamos a cambiar por S menos A. ¿Cuánto vale A en este caso? Pues es la potencia en el exponente que vale 3. Entonces va a ser S menos 3. Simplificando aquí un poquito, tendríamos más y de 0 vale 2 y y' de 0, 17. Entonces tendríamos S cuadrada por y de s menos 2s menos 17 menos 6 por s y de s menos 2 más 9 por y y esto va a ser igual a la transformada de t cuadrada es, nos vamos al formulario otra vez, y esto es la la transformada de t a la n, que si n vale 2, va a ser n sobre s a la n más 1, cuando s vale s menos 3. Entonces, esto va a ser igual a 2 sobre s menos 3 al cubo. ¿Sí? La s en la transformada la sustituimos por s menos 3. Pero el resto de la función se queda igual. El siguiente paso en el método perdón, consiste en despejar y de s. Así que vamos aquí a tratar de simplificar lo más posible. Primero, y de s se está multiplicando por s cuadrado, por menos 6s y por más 9. Y esto es igual a 2 sobre s menos 3 al cuadrado, pasando cada uno de los términos que no tenía y de s, nos quedaría 2s, y aquí es menos 17 más 12 menos 5, del otro lado más 5. ¿Ok? Lo único que hicimos fue factorizar los términos que incluyen y de s, y los que no los incluían, pues los pasamos hacia el otro lado del igual. Para terminar de despejar y de s, pues tendríamos que pasar dividiendo s cuadrada menos 6s más 9. Pero antes de pasar dividiendo, esto se puede simplificar, porque s cuadrada menos 6s más 9 es un trinomio cuadrado perfecto, que se puede escribir como s menos 3 al cuadrado. ¿Sí, verdad? Sí. Okay. Maestro, tengo una duda. Dígame. Esa. Sí, ¿Qué sí? ahorita que lo vi, ya me di cuenta que estaba mal, pero es al cubo. Ok, entonces ahora sí, esto que está multiplicando, pues lo vamos a pasar dividiendo y lo vamos a dividir entre cada uno de los términos. Así que vamos a tener que y de s va a ser igual a 2 sobre s menos 3 a la quinta más 2s sobre s menos 3 al cuadrado más 5 sobre s menos 3 al cuadrado. En este caso, yo creo que no vamos a necesitar no, sí. Ok, tenemos
las tres fracciones, 2s, menos 3 al cuadrado. Sí, no, ok. Entonces aquí podemos hacer... Ay, no. Ah, no, sí. Sí. Olvídenlo. Pensé que me estaba comiendo una S, pero no, estamos bien. Entonces aquí, pues ya podemos hacer la transformada de cada una de ellas. O sea, siguiendo con el método, ya que despejamos Y de S, pues lo que sigue es hacer la transformada inversa para encontrar Y de T. Entonces, otra vez voy a aplicar aquí linealidad y vamos a tener 2 transformada inversa de 1 sobre... no, se me hace que sí vamos a... porque no tenemos ninguna que tenga... no, sí, olvídenlo. Es que aquí, o sea, con esta y con esta no hay problema, sí se puede transformar, pero esta no, porque no hay ninguna fórmula que tenga S arriba y luego S a la N abajo, porque son S diferentes. Entonces, como no tenemos ninguna fórmula que haga eso, sí vamos a tener que hacer fracciones parciales. Entonces, esto lo vamos a expresar así. Y de S es igual a, el que está a la quinta, pues ese se deja aparte, tiene un denominador aparte, sería S menos 3 a la quinta. Y estos dos los vamos a tener que juntar, entonces sería más 2S más 5 sobre S menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta ya no tenemos problema con ella, porque su denominador es diferente y arriba solo tiene una constante. Pero esta otra fracción sí la tenemos que separar en fracciones parciales. Entonces vamos a trabajar únicamente con ella. Y ahorita regresamos a la expresión completa. Entonces, ahorita vimos que cuando tenemos un factor lineal que está repetido, como en este caso que es S menos 3, pero que está elevado al cuadrado, o sea que es S menos 3 por S menos 3, pues son dos fracciones. S menos 3 más la repetición. ¿Sí? Aquí ponemos A y acá ponemos B. Así entonces, pues hacemos el procedimiento de fracciones parciales, ¿sí? El lado derecho sacamos el mínimo común denominador y completamos entonces para la multiplicación. Aquí A se multiplicaría por S menos 3 y B se multiplica por 1. Así entonces tenemos AS menos 3A más B sobre S menos 3 al cuadrado. Y una vez que desarrollamos las funciones, pues vamos a igualar únicamente los numeradores. De hecho, ¿qué no es el que teníamos ahorita? El que hicimos como ejercicio. Sí, mírenlo, aquí está. ¿Sí? Entonces, tenemos la misma fracción, 2S más 5 sobre S menos 3 al cuadrado. Entonces, como ya habíamos encontrado los valores, pues no los voy a volver a hacer, ¿sí? Ya sabíamos que se iba a separar en estas dos fracciones. 2 sobre S menos 3 más 11 sobre S menos 3 al cuadrado. Entonces, Y de S Y de S va a ser igual a 2 sobre S menos 3 a la quinta más. Y luego, por el ejercicio anterior, habíamos dicho que esta se va a separar en dos fracciones, ¿sí? Que son estas, donde A valía 2 y B valía 11.
Sí, ¿verdad? Sí, 2 y 11. Entonces vamos a tener más 2 sobre s menos 3 más 11 sobre s menos 3 al cuadrado. Y ahora sí, ya que está todo separado en forma de fracciones simples, podemos pasar a aplicar la transformada inversa a cada uno de los términos. Y vamos aplicando las propiedades de linealidad. Ok. Nosotros sabemos que la transformada inversa de una función en S va a ser una función en T. Entonces, la transformada de Y de S pues va a ser Y de T. Luego, para esta primera, vamos a decir, vamos a tener 2 veces la transformada inversa de 1 sobre S a la quinta. Nada más que esa S en realidad era S menos 3. ¿Sí? Luego, más 2. Y otra vez más 2. La transformada inversa. En este caso, pues no hay nada que cambiar, ¿sí? O sea, esa transformada se toma directa. Va a ser un exponencial. Más 11 por la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado, pero sabiendo que S valía S menos 3. ¿Sí? Y ahora sí, transformamos cada una de ellas. En este caso, según la transformada que tenemos aquí, este valor de n, ¿sí?, es n más 1. Entonces, n tendría que valer 4. Quiere decir que me hace falta un 4 aquí arriba. Pero si me hace falta un 4 en el numerador, lo completo dividiendo entre 4, ¿sí? Entonces vamos a tener 2 sobre 4 es 1/2, transformada inversa de 4 sobre S a la quinta, sabiendo que S vale S menos 3. ¿Sí? Luego, esta segunda, esta sí está completa, ¿sí? Nada más, aquí sabemos que el valor de A pues va a ser igual a 3, ahí no es cierto. Si quieren, de hecho, la podemos transformar de una vez para que ya no esté estorbando. Entonces va a ser más 2 veces E a la 3. Y en este último, pues la transformada de S1 sobre S cuadrada, ya sabemos que es T. Entonces vamos a tener más 11 por T por E a la 3T, ¿sí? Tomando el valor de A de aquí. Y ya nada más transformamos esa última que teníamos ahí pendiente. Esto es 1/2. Si aquí n vale 4, entonces tenemos t a la cuarta por e a la 3t más 2e a la 3t más 11t por e a la 3t. Y esta es la solución particular de nuestro problema. La ecuación diferencial con las condiciones dadas, esta es la solución particular que tiene. ¿Preguntas?
al final, este teorema de traslación lo que me ayuda a hacer es a transformar las funciones de este tipo, las funciones que están compuestas, y que el desarrollar esa composición no me va a simplificar la función. O sea, si yo desarrollo ese binomio, de todas formas no lo voy a poder transformar, o sea, ya no lo voy a poder simplificar más. Entonces, ahí entra el teorema de traslación. Cuando tenemos nosotros una S menos algo o S más algo dentro de un paréntesis, ya sea elevado a una potencia, bueno, más bien en este caso, como la transformada inversa siempre es elevado a una potencia, pues cuando me queda así elevado a una potencia, lo que me indica es una función compuesta. Y esa función compuesta va a ser la transformada de la función normal, o sea, sacando así el S menos A, ¿sí? Transformo la función normal utilizando mis tablas y al final lo multiplico por el exponencial. ¿Sí se entiende? Bueno, voy a suponer o que no le entendieron nada y están llorando en silencio, o que le entendieron a todo y ya ni siquiera me están poniendo atención. En cualquiera de los dos casos, si no me dice nada, pues ya no puedo hacer nada. Este sería el último teorema que estaríamos viendo, ¿sí? Entonces, les voy a dejar un ejercicio, no de una ecuación diferencial, les voy a dejar un ejercicio de transformadas, así como los primeros dos ejemplos que vimos, ¿sí? Utilizando el teorema de traslación. Y la siguiente clase, muchachos, que es el viernes, sí, el viernes, vamos a ver lo que les había dicho de las aplicaciones, ¿sí? O sea, de cómo se plantean los problemas de aplicación en ecuaciones de segundo orden. Entonces, lo que sí me gustaría mucho que hicieran es que intentaran hacer las tareas que están ahí en la plataforma. La de transformadas, la del teorema de transformada de una derivada y la que les voy a poner ahorita. Si tienen cualquier duda, la vemos el viernes, ¿sí? Antes de ver lo de las aplicaciones. Una vez viendo las aplicaciones, damos por terminado el tema y con esto damos por terminado el semestre y entonces ya sería cuestión nada más de ponerlo para el examen. ¿Ok? Sí, está bien, maestra. Sí, maestra, gracias. Bueno, entonces nomás chequen ahí